De profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y estamos ya en los estudios de FM Mundo con el ingeniero Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador, para hablar sobre la crisis en el sector petrolero, algunas de las consecuencias que se comienzan a sufrir en este 2023, producto de algunas decisiones también que han quedado pendientes por parte del gobierno. Ingeniero Aspiazu, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por esta oportunidad y a su orden para satisfacer las inquietudes. Una cuestión adicional que no se mencionó a propósito de la carta, que también le hemos sugerido al gobierno que se fije el cronograma de los 14 megaproyectos sectoriales donde está refinería de Esmeralda, Sacha, gas del Golfo, gas asociado, derivación de los oleoductos que, como sabemos perfectamente bien, están expuestos ante la erosión regresiva del río Coca y expuestos a una contingencia que el día de mañana hay un desastre natural y la producción petrolera del país se paraliza. Así que verdaderamente hay que apurar los ritmos. Y ahí radica precisamente una de las principales preocupaciones, la reducción de la producción petrolera. Ha venido a la baja por, entre otros problemas, los impredecibles, que son desastres naturales por un lado, otros que pudieron haber sido predecibles, y lo que ustedes mencionan precisamente en la carta, me hago referencia a esa parte, cuando dicen ustedes cabe también retomar el listado de los 14 proyectos emblemáticos que constan en el plan de inversiones 2021-2025. Todo eso está confabulando en contra de la producción. Sí, porque además los cronogramas que se expuso en este gobierno en agosto del año pasado preveían que los contratos de todos esos 14 megaproyectos iban a estar suscritos en mayo del presente año y no se ha firmado uno. Entonces, evidentemente hay una demanda por parte del sector privado de disponer de nuevos cronogramas que sean auditables, exigibles y que naturalmente el aparato burocrático vaya asumiendo su responsabilidad en función de estos apremios que tiene el país, de principalmente evitar la continua caída de la producción. Tener presente que en 2020 nosotros exportamos 128 millones de barriles y el año pasado 114.5 millones, lo que da cuenta de esta declinación constante debido a que los campos son viejos, que necesitan inversión y tecnología que no se está dando por distintos factores, y ese es el factor principal por el cual está disminuyendo la producción, y la tendencia se mantiene el presente año. De hecho, hoy día la estimación de producción diaria es menos de 450.000 barriles. A esto se suma un problema, y es evidente que no tiene el Estado la capacidad económica para invertir en estos campos, algunos viejos como se los ha mencionado, pero también hay otro problema que se comienza a sentir, y es la baja del precio del petróleo. Problemas ya a nivel internacional, y esto inclusive ya comenzó a bajar respecto al presupuesto general del Estado. Es otro problema adicional. Pero el petróleo todavía está ligeramente por encima de lo presupuestado, considerando el descuento que se le da al petróleo ecuatoriano en razón de las mezclas. De manera tal que por ese lado tampoco es que haya una alarma en rojo, pero lo principal es que tenemos que pensar en estrategias de mediano y largo plazo. Por ejemplo, nosotros en la actualidad estamos importando 70% de los combustibles que consumimos. Y desde luego hay que pensar en este concepto de soberanía energética relacionado al hecho que el día de mañana puede fallar la cadena de suministro en lo que se refiere al transporte de gasolina y diésel del exterior, y como consecuencia de esto producirse un desabastecimiento en el marco de la marcha de la economía nacional. Entonces aquí también hay un problema, y uno de los proyectos relacionados es refinería de Esmeraldas, porque hay que refaccionar la actual planta que está totalmente decadente, colapsada, y está además en peligro de colapsar. Por un lado, por mencionar solamente un dato sugestivo, al día produce como 40 toneladas de azufre como residuo y solamente procesa 15, lo que quiere decir que quema la atmósfera 25 toneladas. Entonces, eso nos da una pauta de que hay que obrar con rapidez para tratar de poner orden a esta situación. O sea, hoy por hoy estamos importando más de 140 millones de barriles al día de combustible, de derivados, y eso naturalmente supone que el margen, la diferencia entre lo que exportamos crudo e importamos derivados ligeros cada vez es más reducido. El año pasado fue poco más de $2.000 millones.
Ustedes hacen referencia en el segundo párrafo de esta carta, la carta de la Cámara de Energía del Ecuador. Dice, no podemos ocultar nuestra preocupación por la falta de resolución de múltiples problemas contenidos en Petroecuador. Esto incluye la corrupción y el constante cambio de autoridades que hasta ahora no tenemos una definición. Sí, porque finalmente en 2 años de gobierno hemos tenido 3 titulares, 4 subrogantes, es decir, 7 gerentes generales en distintos momentos o periodos, y naturalmente eso conspira contra la continuidad de los procesos. Y resulta de que de pronto en alguno de estos megaproyectos la documentación se pierde. Hay toda una situación irregular en donde un poco todo se resume también en el hecho de que hay tantos intereses en juego que aquellos que ya están establecidos neutralizan eventualmente a aquellos por venir en el marco de un nuevo equilibrio en función del interés general, es decir, del desarrollo del sector petrolero. Entonces, naturalmente esto tiene que cambiar, y en la medida que nos alejamos de metas que en algún momento se expusieron, como aquello de alcanzar 1 millón de barriles, obviamente no estamos caminando en esa dirección, sino en lo contrario. En la dirección contraria. Ustedes hacen también una referencia y una alerta a las trabas burocráticas que constituyen una forma paralela de gobierno. ¿Esto ha sido realmente un problema para la generación, la recepción de inversiones? Sí, porque hay que tener una lectura en el sentido de que en la medida que se demoran las decisiones por parte del gobierno, dígase en este caso Petroecuador o el Ministerio de Energía y Minas, evidentemente potenciales inversionistas se ven desestimulados en términos de su interés de confiar en el país, de invertir sus capitales y desarrollar alguno de estos megaproyectos, y es la razón por la cual yo creo que este es el momento de demostrar resultados, y naturalmente una forma de hacerlo es en función de lo que mencionaba hace un momento, por lo menos tener cronogramas actualizados para tener un horizonte de cara al futuro, para saber exactamente cuál es el compromiso político respecto a resultados exigibles. Eso en este momento no hay. Hay 17 operadoras de servicios de producción que están, como se dice vulgarmente, a la fila y esperan precisamente por decisiones de gobierno para poder llegar con la inversión. Son operadoras, prestadoras de servicios, en definitiva, porque cobran por barril producido a Petroecuador, es decir, desde 2010 ya no hay contratos de riesgo, solamente son contratos de prestación de servicios, como digo, y eso es parte del problema porque es una modalidad que debería cambiar y no hay necesidad de una reforma legal sobre el particular para ir a un contrato de participación de producción como corresponde y es del interés de las propias empresas privadas y del gobierno nacional, porque finalmente eso va a fijar la pauta de que exista mayor inversión en el sector y que los niveles de producción puedan recuperarse, ¿no? Destacando, por ejemplo, el hecho de que hemos venido quemando gas en más de 400 llameros en la Amazonía del país, y eso supone diariamente una producción equivalente de 25,000 barriles por día, y esto se ha venido dando durante muchísimos años. Eso le da la pauta de la crisis. A pesar de que hay una disposición de la Corte Constitucional, hay una disposición de la Corte Constitucional, han apagado unos pocos llameros, pero en su gran mayoría todavía siguen encendidos, quemando un gas que podría aprovecharse para fines de producción de energía eléctrica. Y ese es uno de los problemas también que creo que de crudo sintético, inclusive, en la carta, que va en la línea también de agilizar licencias ambientales, porque por ejemplo estas 17 operadoras tienen licencias que todavía están represadas. Hemos tenido hoy día una constructiva conversación con el ministro de Ambiente, José Antonio Dávalos, y pues por el lado del gobierno hay el compromiso de establecer una mesa de trabajo que nos permita adelantar en estos temas, porque ¿qué es lo que ocurre? Que a veces hay campos que tienen, diga usted, entre 24 rangos, ¿no? 24 y 7 licencias ambientales. Entonces imagínese usted, cada licencia ambiental está sujeta a informes, auditorías, es decir, a toda una tramitología de cumplimiento que verdaderamente no agrega valor, y es la razón por la cual el mensaje que trasladamos a las contrapartes gubernamentales es que cada campo debería tener una licencia ambiental y de esa manera poder trabajar sin tantas trabas burocráticas. Ustedes han dicho que coinciden con el presidente de la República en que es posible atraer la inversión privada extranjera. ¿Cómo es posible atraer la inversión privada extranjera?
más que nada en el contexto político que vive nuestro país, esta falta de gobernabilidad, el tenerlo al presidente, algunos dicen que está con un pie afuera del cargo. Mire, Ecuador no es una excepción en el marco regional. Prácticamente todos los países tienen distintos tipos de problemas. Perú se acaba más o menos de estabilizar en su situación política. La situación de Colombia es bastante conocida. Evidentemente el gobierno de Petro apunta a paralizar nuevas inversiones en el sector petrolero, es decir, ya ha tenido los primeros reveses. Eventualmente se pueden generar oportunidades para el Ecuador, pero también eso va a depender de que verdaderamente haya la idea y la confianza de parte del inversor privado de que hay una contraparte pública que va a actuar con diligencia y con relativa rapidez respecto a sus expectativas, y que si se hay que convocar a una licitación pública, esta no vaya a consumir 2 o 3 años, porque verdaderamente es un lapso en el cual cualquier interés potencial que exista se va a perder. Eso es lo que está pasando. Ahora, yo sí quiero rescatar, creo que el ministro Santos en particular y la nueva designación del gerente general de Petroecuador abren como un espacio de oportunidad, de una expectativa favorable para avanzar en esta dirección, pero estamos esperando decisiones y naturalmente mientras estas no se den, obviamente vamos a seguir manejando este discurso que seguimos en compás de espera. Hay un problema también que habíamos señalado, esto fuera del aire, lo que ocurre con las comunidades. No están recibiendo esa compensación necesaria y esto implica también, esto ha supuesto también incluso la reacción de algunas de las comunidades en contra de las actividades petroleras, precisamente porque no encuentran compensación y tampoco ese es parte respuestas. del problema, porque finalmente la institucionalidad del Estado, que debería responder a esas expectativas haciendo inversión en términos de proyectos de seguridad, de educación y salud en las zonas que están cercanas a la producción petrolera, eso no está sucediendo. Las empresas operadoras con contratos de servicios destinan por ley 12% de sus utilidades a un fondo que lo gestiona la Secretaría Técnica Amazónica. Pero lo que ocurre es que como no se presentan proyectos por falta de capacidad de gestión de las juntas parroquiales o de los municipios, finalmente esa plata como entra a saco roto. Y si un proyecto no se ejecuta dentro de un determinado año fiscal, esa plata sencillamente la consume el presupuesto general del Estado y esa gente... termina, como se dice, como plata de bolsillo. Es porque finalmente el discurso apunta a que esa gente tiene razón en reclamar porque no se les está brindando la atención que merecen frente a una riqueza que se está produciendo al pie, a la vera de donde viven, y tienen todo el derecho de tener una expectativa de vida mejor, y en esos términos tiene que haber una respuesta de los actores gubernamentales, no de la Cámara de Energía del Ecuador, que lo que hace es alertar a las autoridades de que hay esta situación y que se necesita una reacción, una respuesta, una solución para verdaderamente esta gente, el momento que tiene que haber una aprobación en lo que se refiere a una licencia ambiental, estén dispuestos a apoyar esa iniciativa sin poner trabas y sin dificultar el trabajo de las empresas que lo que quieren, en este caso específico, es aumentar la producción. La carta que ha sido enviada al ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, también ha sido copiada al ministro del Ambiente, José Antonio Dávalos, al ingeniero Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, a Roberto Salas, secretario de Inversiones Público-Privadas, y también al gerente de Petroecuador, Ramón Correa Vivanco. ¿Ustedes creen que podrán tener ya una respuesta a las autoridades? ¿Hay una luz verde para saber que esta realidad que ahora complica, que ahora preocupa, puede cambiar? Estamos en una línea proactiva. Le mencionaba hace un momento que hoy justamente hemos definido una mesa de trabajo conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, sí, para ver el tema específico de las licencias ambientales. Y el miércoles nos vamos a reunir con el gerente general de Petroecuador para intercambiar puntos de vista, porque a veces la percepción que nosotros tenemos es que si uno desde el sector privado no contribuye a una visión estratégica que debe instrumentar el sector público, pues evidentemente el país sencillamente no camina, porque ahí interviene el factor burocrático que hace un momento usted mencionaba,
y que en definitiva es una suerte de gobierno alterno que fija sus propias reglas, sus propios tiempos, y en ese orden de ideas las cosas se detienen y no avanzan. Entonces eso es lo que nosotros queremos a través de esta gestión proactiva de la Cámara de Energía del Ecuador, subsanar para evidentemente darle una satisfacción al país. Ecuador necesita aumentar la producción petrolera, disminuir la importación de combustibles, definir los cronogramas de los megaproyectos y también tomar atención sobre algunos que son absolutamente claves, y lo mencionaba al inicio de la entrevista. Hacer el paso alterno de los oleoductos, porque cualquier rato puede haber un desastre natural. Sabemos perfectamente bien que el SOTE OCP, el poloducto Chuchufindi-Quito, atraviesa en la zona de alto riesgo del volcán Reventador y también de la erosión regresiva del río Coca. Y en esos términos, evidentemente, se requiere este tipo de proyectos que se ejecuten de inmediato, y no como viene sucediendo ahora, que no hay todavía un proyecto definitivo. A duras penas hay un anteproyecto. Entonces eso usted le da la pauta de que evidentemente hay que apurar los ritmos. Y evidentemente son algunos de los parches que se han presentado. La última variante fue de 60 kilómetros, es la que se estaba planificando en el sector de la erosión regresiva. Y recordar que el oleoducto estuvo interrumpido durante 16 días en noviembre del año 21, y eso determinó una pérdida de $600 millones solamente en ese corto lapso. Y el proyecto de hacer la variante por la otra margen del río, que es mucho más estable en términos geológicos, cuesta 200. Entonces, haga usted los números. Es cuestión de sentido común. Hay que avanzar en esa dirección. Esperamos que las autoridades nos den soluciones, respuestas en el corto plazo. El país no aguanta más tampoco y tiene que comenzarse a repotenciar y a reforzar la producción petrolera, que en este momento está cayendo lamentablemente por varios factores. Uno de ellos principalmente las decisiones por parte de las autoridades. Agradecemos al ingeniero Roberto Aspiazu por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Ha sido el ingeniero Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador, hablando sobre la crisis del sector petrolero. A propósito de una carta enviada por la Cámara de Energía del Ecuador a varias autoridades del sector en nuestro país. La advertencia está hecha y las sugerencias también en este mismo comunicado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.